ese mismo horario. Va a ser entonces el lunes a las 11:50, creo que fue, no recuerdo si fue a las 11:50 a la 1, igual voy a revisar y les voy a mandar ese mensajito por clase, mandar un montón de cosas, la verdad. Va a ser esta clase de reforzamiento, va a estar la preprueba ya cargada, una guía de ejercicios que va a ser solo alternativas para que los niños se vayan ubicando. Fue en la mañana porque a la 1 tenemos inglés, creo. Entonces fue 11:50, ya. Gracias por esa aclaración, porque no me acordaba, porque con el segundo medio fue a las 11:50. Ahí está. Entonces, el día lunes va a haber una clase de reforzamiento con prueba en mano, ustedes van a ir revisando y vamos a ir más o menos haciendo un reforzamiento para la prueba del día jueves, porque ya la del jueves es prueba de escrita, como las que hacíamos siempre. No voy a pedir nada con desarrollo, puras alternativas, así que es importante que vayamos viendo este tipo de preguntas que no hemos trabajado como en forma alternativa, sino que en forma de desarrollo. Pero para ello, chiquillos, tenemos que obviamente cerrar el tema de movimiento, de dinámica circular, con el gran protagonista de este concepto que corresponde a la fuerza centrípeta. Centri viene de centro, así que algo nos está queriendo decir. Entonces, el objetivo de la clase, como corresponde, va a ser definir el concepto de fuerza centrípeta, qué implica estar trabajando y entender lo que es, y aplicar estos conceptos de movimiento circular, obviamente velocidad, aceleración y fuerzas en este caso, en la resolución de ejercicios donde vamos a ir a hacer unos ejemplitos para que puedan ir más o menos ir captando hacia dónde vamos en esta parte. Así que comenzamos con este último tema antes de la evaluación número 2, que ya es el próximo día, jueves 27. Muy bien. La fuerza centrípeta, chiquillos, que estuvimos analizando la semana pasada, antepasada, perdón. Nosotros dijimos que en la dinámica circular había una fuerza que surgía también aparte de las leyes de Newton, por eso se explicaba a partir de las fuerzas de Newton, de las leyes de Newton, que era una fuerza real, era una fuerza que permitía, que era la causante, por así decirlo, de que el cuerpo pudiera generar esta trayectoria en forma circular. Es decir, iba a haber una fuerza, que todavía no le dábamos un nombre específico, que iba a hacer que el cuerpo pudiera generar esta aceleración centrípeta, es decir, pudiera empezar a moverse y mantener su recorrido, su trayectoria de manera circular. De esta manera, chiquillos, definimos esta fuerza como la fuerza centrípeta, centri de centro, que es una fuerza que va a apuntar hacia el centro de giro y que va a permitir y que va a ser la causante. O sea, esta es la fuerza. Sin esta fuerza no hay movimiento circunferencial. Recordemos, chiquillos, que una de las características que Newton decía es que las fuerzas son las causantes del movimiento. Todo movimiento, cual sea la manera que sea, siempre va a estar asociado a una fuerza que lo genere. Las fuerzas de las leyes de Newton, que teníamos la gravedad, teníamos la normal, la tensión, el roce, la fuerza elástica, por ejemplo, cuando lo vimos el año pasado, todas eran causantes de que un cuerpo se moviera o experimentara diversas situaciones a partir de la fuerza que estaba presente. La fuerza de roce era la que hacía que el cuerpo se moviera más lento cuando había más porosidades, por ejemplo. La tensión es la que permitía que las cuerdas se mantuvieran atadas y no se cortaran y mantenía el equilibrio. Y así, todas las fuerzas tenían una función que era mantener el movimiento, generarlo o evitarlo también. En este caso, chicos, la fuerza centrípeta es la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo, que está en rotación, y que es la responsable de su aceleración centrípeta, es decir, la responsable que el cuerpo pueda generar esta trayectoria de manera circular. Y se dice centrípeta porque siempre va apuntándose al centro de giro para que mantenga esta trayectoria. ¿Se acuerdan de esa figurita que eran muchas flechitas que vimos el otro día? De ahí viene, también explicaba un poquito la forma en que la aceleración empujaba por ese cuerpo, lo mantenía girándose al centro. Pero no habíamos explicado quién era el que generaba esa aceleración que permitía que el cuerpo pudiera girar. En este caso correspondía a la fuerza centrípeta. Ella es la que genera la aceleración centrípeta, la que a su vez genera la rotación del cuerpo. Disculpe interrumpirlo, profe, pero ¿cómo era fuerza? ¿Cuánto? Centrípeta, igual como se dice aceleración centrípeta. Centri de centro, o sea que apunta hacia el centro de giro. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde vemos un auto que está girando en una curva, donde la fuerza centrípeta es el que está haciendo que el auto pueda dar esa vuelta en círculo, esa curva, dar vuelta en esa curva.
y que va a apuntar hacia el centro de giro, que puede ser el centro de la rotonda, el centro de la curva donde está doblando, y que permite que se genere esa aceleración centrípeta y nosotros sintamos ese empuje cuando el auto empieza a dar la vuelta y se mueve. Entonces, a partir de la segunda ley de Newton, chiquillos, nosotros podemos definir matemáticamente esta fuerza. Nosotros debemos recordar que la segunda ley de Newton nos señalaba que la fuerza centrípeta es una fuerza y que si cumple su ley va a tener que estar definida por ella, es decir, la expresión más clásica, más conocida para nosotros de la fuerza centrípeta, que era masa por aceleración. Ahora empezamos a considerar la masa del objeto. Hasta ahora no nos importaba qué era lo que estaba girando o cómo era su composición, su materia, su masa en general. La segunda ley de Newton, por así decirlo, nos obliga a tener que preocuparnos también de ella, porque ella también va a generar efectos en la trayectoria y en el movimiento que se genere de manera circular. Lo que ya sabíamos antes, chicos, cuando nosotros definíamos la segunda ley de Newton, que nos señalaba que la masa y la aceleración eran los dos factores importantes a la hora de definir la fuerza aplicada. Como es fuerza y debe regirse por estas leyes, la fuerza centrípeta también se debe definir de esta manera, es decir, masa por aceleración. ¿Qué aceleración? Si estamos hablando de aceleración centrípeta, va a ser la fuerza centrípeta para tener dicha aceleración en su expresión. Es decir, en términos bien simples, la fuerza centrípeta va a ser la relación que existe entre la masa del objeto que está rotando y la aceleración centrípeta que lleva y que permite que pueda rotar. Eso sería así, yéndonos hilando más fino en lo que corresponde a la definición de la segunda ley de Newton. Newton nos diría en este caso entonces que la fuerza centrípeta es la fuerza que permite que el cuerpo gire y que está asociada a su masa, y la aceleración centrípeta que provoca esa trayectoria circular. Entonces, chiquillos, queda definida simplemente como masa por aceleración centrípeta. Es decir, si tenemos la masa del objeto, tenemos su aceleración centrípeta, vamos a hacer la fuerza que está permitiendo, que está siendo causante de este movimiento. Sin embargo, en clases pasadas, en capítulos anteriores, nosotros definimos la relación que existía con las variables del movimiento circunferencial y que permitían definir lo que era la aceleración centrípeta. Entonces, ya que sabemos determinar la aceleración centrípeta, chiquillos, y ahí me di cuenta que quedó todo pegado, déjenme arreglarlo. Ahí sí. Entonces, ya que sabemos, chiquillos, determinar la aceleración centrípeta, que recordemos que era la relación que existía, la velocidad tangencial al cuadrado partido el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Tenía esos dos sabores, por así decirlo, para poder escoger, dependiendo de la información que teníamos. Podemos reescribir la expresión matemática de la fuerza centrípeta a partir de esta segunda ley, como aparece de esas dos formas. Lo que está al lado de la masa es la aceleración centrípeta, pero escrita en términos de las velocidades del movimiento circunferencial. Es decir, ahora no tenemos una forma de determinar la fuerza centrípeta, tenemos tres. ¿De qué va a depender? De la información que tengamos. Podemos tener la velocidad angular y el radio de giro, y eso nos va a determinar la aceleración centrípeta. Multiplicando por la masa del cuerpo en rotación, vamos a tener la fuerza centrípeta en esta segunda versión que está aquí. Si en cambio tenemos la velocidad tangencial, es decir, la velocidad vista desde afuera, y el radio de giro, toda esta expresión que está ahí, es la aceleración centrípeta, pero a partir de los términos de la velocidad tangencial. Obtenida esa aceleración centrípeta con esos dos términos, simplemente la multiplicamos por la masa y obtenemos la aceleración, la fuerza centrípeta, es decir, la causante. Es decir, cualquiera de estos casos, chiquillos, cualquiera de estas tres formas, tengamos el dato de la aceleración centrípeta directamente, tengamos solamente la velocidad angular o solamente la velocidad tangencial y los radios de giro en cualquier caso, vamos a tener tres sabores al final para elegir. El sabor que ustedes elijan, tienen que elegirlo correctamente y sabiendo y teniendo claro los datos que tenemos. No pueden ocupar una expresión matemática ocupando otros datos porque no van a llegar a la información y al resultado que se espera. Pero como bien les decía,
cualquiera sea el caso, cualquiera sea la expresión matemática que ocupen para llegar a la fuerza centrípeta, siempre, como buena fuerza, se mide en Newton. Es decir, otra cosa que también tienen que mantener, por así decirlo, en claro, no debemos olvidar que no se nos puede pasar, es que la fuerza centrípeta, sea como sea, que se calcule y se llegue a ella, debe respetar la unidad definida para la fuerza. No deja de ser fuerza, es otro tipo de fuerza, pero no deja de serlo. Es decir, Newton vuelve a aparecer como su unidad de medida. No porque sea movimiento circular va a cambiar, porque recordemos que entre los grandes aportes que nos dijo Newton es que todas las fuerzas, sea cual sea, siempre que sean reales, se definen a partir de su unidad de medida. Calcularla va a cambiar, pero medirla, su unidad, no. Entonces, 3 sabores tenemos para determinar la fuerza centrípeta. ¿De qué va a depender cuál sabor elijamos para resolver? De la información que nos den. Si tenemos directamente la aceleración centrípeta, si tenemos o la velocidad tangencial o la velocidad angular con el respectivo radio de giro. Es decir, ahí va a ser misión de ustedes, chiquillos, saber por qué camino ir, qué sabor tomar, porque tienen que saber identificar con claridad cada dato. Pero en cualquier caso, insisto, estas 3 fuerzas van a representar la causa, el origen de que el cuerpo genere trayectoria circular. Y de hecho, el que tengamos estas otras 2 expresiones matemáticas que están ahí en pantalla para definir esta fuerza centrípeta, también nos explica y también nos muestra que están implicadas, están directamente relacionadas al movimiento, porque es esa fuerza, chiquillos, que se genera la causante de todas las otras variables. Es decir, si no hay fuerza centrípeta, no hay ni aceleración, ni velocidad tangencial, ni velocidad angular. Es decir, estas 3 expresiones no nos pueden dejar mejor explicado cómo es que se definen las variables de movimiento, cómo surgen esas variables de movimiento circunferencial cuando el cuerpo empieza a girar y esa fuerza genera dicho movimiento. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Un poco más claro esta parte? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bien. Pero lo mejor que podemos hacer aquí es ejercitar, ver ejemplos donde estos 3 sabores quedan representados y vamos a trabajarlos. Así que vamos a ir a explicar. Antes, chiquillos, ahí hay una representación de la fuerza centrípeta. Aquí en esta lámina se engloban todos los conceptos que hemos visto, la velocidad angular apuntando hacia arriba, la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta ambas apuntando hacia el centro de giro, y desde afuera, desde un punto desde afuera, como saliendo de la trayectoria, podemos ver la velocidad tangencial. Entonces, ahí está todo representado como se resumiría. Y obviamente el cuerpo que lleva una determinada masa que está girando y generando esta trayectoria circular. Bien, ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos que nos van a servir para explicar. De aquí nos vamos a salir un momento de esta y nos vamos a ir a la siguiente. Profe, alguien le habló. ¿Alguien habló? Sí, pero parece que hablé muy bajo y no me escuchó. Vaya, dime. Es que se me olvidó qué significaba la W. La W es la velocidad angular. Ah, ya. La UD es la tangencial y las otras, como tienen la C, nos recuerdan que es centrípeta. Ya, gracias, profe. No, de nada, nos vamos ahora aquí a esta pizarrita y tenemos este ejemplo. Cualquier cosa, chiquillos, abran su micrófono porque desde aquí, desde la pizarra, no tengo cómo mirar lo que escriben, por favor. Dice, María se gira en una esfera de acero de 850 gramos si su brazo mide 65 centímetros y le toma 2,9 segundos en dar una vuelta completa a su brazo, determine la aceleración centrípeta de la esfera y la fuerza centrípeta que adquiere la esfera. Entonces, vamos a resolver primero la primera parte, la letra A. ¿Qué datos tenemos, chiquillos? Para la aceleración centrípeta teníamos 2 caminos, que era por angular o tangencial. En el ejercicio, ¿de qué nos hablan? De una trayectoria circular, ¿cierto? Porque está dando vueltas en círculos. Pero ¿nos hablan de algún dato sobre velocidades ahí? ¿Nos indican algún datito que podamos ocupar para determinar? Profe, la V significaba velocidad, ¿cierto? ¿Cómo? La V significaba velocidad. Tangencial, velocidad tangencial. Ya.
Entonces, la aceleración centrípeta es la que nos falta, ahí, y la podemos determinar, acuérdense, de dos formas, ya sea la velocidad al cuadrado partido el radio, o bien la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Tenemos el radio de giro, chiquillos? ¿En alguno de los dos? Digo, en la información tenemos el radio de giro. ¿Qué podría tomarse como radio de giro? Los 65 ¿Ya? centímetros. Los 65 centímetros, ¿cierto? Podrían ser los 65, porque el largo del brazo obviamente va a dar, efectivamente va a dar el largo de la trayectoria. Pero, el radio, ¿en qué se mide? En metros. Entonces, ¿cuánto sería ese 65 centímetros en metros? 1, TA. No, ¿Cómo transformábamos a metros eso? Yo no estoy viendo el chat, así que abran los micrófonos por fin. lo voy a Sí, decir pues. igual, aunque me equivoque. Se dividía por 100, creo. Sí. ¿Y cuánto Sí. daba eso? 0,65. Muy bien, gracias Javi. 0,65 metros va a dar el radio de la trayectoria. Por ahí está el tiempo. Y nos dan también una vuelta completa a su brazo. Una vuelta completa, ¿qué eran, chiquillos? ¿Qué nos indicaba? ¿Qué representaba 2pi. 2pi, ¿cierto? ¿Y eso no servía para calcular una velocidad? ¿Esos 2pi? Piensen un poquito. Sí. ¿Cuál velocidad? ¿Tangencial o angular? Era Si es el giro. Angular. angular. Correcto. Nos da la angular, que era las vueltas en el tiempo. ¿Cuántas vueltas dio? Una. Una. ¿Y eso en radianes cuánto era una vuelta? ¿Dos qué? 2 radianes. 2pi. 2pi. ¿Y en cuánto tiempo? En 2,9 segundos. 2,9 segundos, ¿cierto? Ahí está. Entonces, si dividimos esos dos, sin olvidarnos del pi, que no se toca, da 0,68. 0,68 pi. Que eso era radianes partido por segundo. Entonces, ¿cuál de las dos expresiones de aceleración centrípeta podemos ocupar? ¿Con cuál tenemos toda la información, todos los datos? Con la versión, Con la segunda. con la segunda, ¿cierto? Porque esa es la versión que tiene tanto la velocidad angular, que acabamos de determinar, como el radio. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser la velocidad angular al cuadrado, que era 0,68 pi al cuadrado, por el radio. ¿Que cuánto era el radio, chiquillos? ¿Cuánto había dado? 0,65. 0,65. Entonces, eso va a dar 0,68 al cuadrado por 0,65. Eso da 0,3. 0,3. Pi al cuadrado, porque el pi también se elevó al cuadrado. Y la aceleración, recordemos que se medía en metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, aquí es muy importante, chiquillos, determinar bien los datos que nos dan. Si nos dan las vueltas en el tiempo, cuántas vueltas dio en un cierto tiempo, es porque eso es velocidad angular. Número de vueltas, cada vuelta valía 2pi. Cada vuelta cuenta, recordemos esa parte que salía en la prueba. Y el tiempo se divide por él. Entonces, y el radio lo da, en este caso, el largo del brazo. Como tenemos el radio de giro y la velocidad que tiene al girar, que es la angular, ocupamos la segunda versión de la aceleración centrípeta y obtenemos que tiene una aceleración centrípeta de 0,3 pi cuadrado. ¿Se entendió esta primera parte? Sí. Más o menos. Profe, De recordar. ¿Cómo? profe, para la aceleración y para la fuerza, ¿es la misma fórmula o son cosas distintas? Justamente vamos ahora a esa. Para la segunda, que es la B, la fuerza centrípeta, masa por la aceleración centrípeta.
¿Por qué ocupamos esta, chiquillos? Porque acuérdense que tenemos esos 3 sabores para elegir, pero ocupamos la primera porque acabamos de sacar la aceleración centrípeta que dijimos que era 0,3 pi cuadrado, que era lo que sacamos en el ejercicio anterior. Entonces, directamente llegamos y calculamos la aceleración centrípeta con esto. Digo, la fuerza centrípeta. ¿Cuánto es la masa de la esfera que está haciendo girar María? 850 gramos. ¿Podemos ocupar esos 850 gramos directamente? ¿Recuerdan cuál era la unidad básica de la masa? ¿La fundamental? ¿Eran los gramos o eran los kilogramos? Eran los kilogramos. Kilogramos. Entonces hay que transformar esos 850 a gramos, a kilogramos, perdón. ¿Y cuánto sería? Serían. ah, ¿Con cuánto habría que ¿También dividir eso? también se Cero divide? Sí, pero ¿por cuánto ahora? ¿Por 100 o por 1000? Era Por 1000. 1000, sí, Por 1000. 1000. Entonces, ¿cuánto da eso? Al tiro veo. Déjeme sacar la calculadora. 0,85. 0,85. Esa era la masa en kilogramos por la aceleración centrípeta que la tenemos ahí, que es 0,3 pi cuadrado. Entonces, si multiplicamos esos dos valores, ese 0,85 con el punto 3, llegamos a 0,25 pi cuadrado. El pi cuadrado no se toca. ¿Y en qué unidad quedaría la fuerza centrípeta, chiquillos? Como toda fuerza. Como toda fuerza, ¿en qué unidad queda? Ah, ¿Cuál es la unidad de las fuerzas, chiquillos? ¿En En Newton? Newton. Muy bien, David. Entonces sería Newton. Entonces, aquí ocupamos la versión de aceleración centrípeta porque en la primera parte de la pregunta nos pedían aceleración centrípeta. Entonces, ¿para qué damos otra vez la vuelta con las otras dos versiones si ya tenemos la aceleración centrípeta? Nos vamos directamente con la versión de la expresión de fuerza centrípeta que nos da masa por aceleración centrípeta. Pero aquí, insisto, lo importante es ir detectando los datos. Por ejemplo, lo de la vuelta, lo del tiempo, lo del radio que está ahí, y esa masa que nos sirve después para la segunda parte. ¿Va quedando un poco más claro, chiquillos, de qué trata? Son muy parecidos a los ejercicios de la primera evaluación, solo que ahora vamos a expanderlos a aceleración y fuerza centrípeta. Es decir, no deben dejar de estudiar para esta evaluación lo que era velocidad angular, velocidad tangencial, porque igual entra de nuevo. Y no olvidarse, chiquillos, lo de de las vueltas con el 2pi y todo eso, porque también puede perfectamente volver a preguntarse, o que les ponga la trayectoria en grados, o sea, recordar también cómo hacer esa transformación a radianes, no se les vaya a olvidar. ¿Quedó claro, chiquillos, este primer ejemplo? Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Ya. Como les dije, como tuve que tomar unos minutos para explicar lo de la prueba, voy a pasarme unos minutitos para hacer el segundo y último ejemplo. Dice, este es otro ejemplo que nos puede salir. Un cuerpo rota con un radio de giro de 18 centímetros, ejerciendo una fuerza centrípeta igual a 25 newton. Si el cuerpo posee una masa de 7,8 kilogramos, determine la velocidad angular y tangencial que posee. Entonces, ahora vamos a tener que ocupar otra cosa para despejar. ¿Qué datos nos dan, chiquillos? Vamos uno por uno. ¿Cuál es el primer dato que nos dan? La fuerza centrípeta. Pero antes de eso hay otro. Ah, el radio. El radio. Tenemos el radio, que ¿cuánto era? 18 Ya listo, centímetros. ¿Y transformado a metros? 0,18. 0,18, ¿cierto? Ya, como bien dijo su compañera, la fuerza centrípeta, la tenemos que es 25 newton. ¿Y qué más tenemos? La masa. La masa, que es 7,8 kilogramos. Muy bien. Entonces, letra A, dice la velocidad angular que posee.
Entonces, si nos están dando esos datos, ¿tenemos alguna forma de determinar la velocidad angular con estos tres? Así directamente como lo hacíamos de vueltas en el tiempo. ¿Tenemos ese dato de las vueltas en alguna parte? ¿O el tiempo lo dan? ¿Podemos encontrar, No, lo tenemos en alguna parte esos datos? ¿Sí o no? no, profe. No, ¿cierto? En este caso, como no tenemos directamente la información para calcular la velocidad angular o tangencial, como la hemos aprendido hasta ahora, tenemos un comodín, que tenemos eso, la fuerza centrípeta. Porque se acuerdan que habían dos sabores de la fuerza centrípeta que tenían la velocidad angular y tangencial en ellos. Entonces, la angular, vamos a hacer lo siguiente, miren. La información de la fuerza centrípeta era que teníamos esa expresión, ¿cierto? La que vimos delante, ¿se acuerdan? Teníamos esa expresión de fuerza centrípeta que era la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, porque velocidad angular al cuadrado por radio es lo mismo que aceleración centrípeta. En ese ejercicio, digo, con esta fórmula, vamos viendo. ¿Tenemos la fuerza centrípeta en los datos? Sí, ¿Cuánto es? 25 newton. Muy bien. Igual. ¿Tenemos la masa? Sí, ¿Cuánto es? 7,8. ¿Tenemos la velocidad angular? ¿O es lo que nos están pidiendo? Eso lo están pidiendo. Entonces, esa es la incógnita. ¿Tenemos el radio de giro? 0,8. 18. Ahí sí. Entonces, Es con que la- no se veía el 1. sí, perdón, sí, yo también me di cuenta que queda un poco junto. Entonces, chiquillos, con la expresión de fuerza centrípeta, tenemos una forma de llegar a la velocidad angular porque tenemos todos los demás datos menos ese. Entonces, antes de hacer cualquier despeje, veamos si en este lado podemos multiplicar algo con algo. 25 es igual a... ¿Qué podemos multiplicar aquí, chiquillos, en esa parte? ¿Qué se puede multiplicar con qué? Que no es incógnita. El 7,8 por el 0,18. Correcto, como hay puras multiplicaciones, podemos juntar el 7,8 con el 1, con el 0,18, y eso da 14,04, perdón, por la velocidad angular al cuadrado. Si el 14,04 multiplica a la velocidad angular, ¿cómo pasa a la izquierda? Dividiendo. Muy bien. 25 dividido eso nos va a dar la velocidad angular al cuadrado. Voy a seguir acá al ladito. Ahí. La velocidad angular al cuadrado, dividido, entonces, 25 dividido 14,04, nos da 1,78. Eso nos da esa división, la que viene de ahí. Pero, aquí yo les hago mi pregunta. ¿Eso es el resultado de la velocidad angular? No, ¿Sí o no? porque está elevado a 2. Muy bien, está elevado a 2. ¿Cómo deshacemos de ese cuadrado? ¿Cómo Con la podemos sacar raíz. ese cuadrado? La raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 1,78, ahí sí nos da la velocidad angular. Entonces, la raíz de 1,78, eso da 1,33. Así que mucho ojo ahí, chiquillos. Mucho ojo ahí. Cuando resuelvan, despejen estas ecuaciones, fíjense que ahí está elevado al cuadrado. Entonces, no pueden decir esto es la angular. Tienen que primero sacarle la raíz para poder sacar ese cuadrado y poder despejar. Ahí sí se puede. ¿Se entendió? Sí. Chiquillos, aquí lo importante, ya, qué genial. Aquí lo importante es darse cuenta que si no tenemos la manera directa de despejar la velocidad angular con la fórmula de vueltas partido el tiempo, tenemos que recurrir a otra que tengamos, que en este caso puede ser desde la fuerza centrípeta, ver qué datos tenemos y despejarla desde ahí. Entonces, ahí tenemos la velocidad angular. Nos falta la tangencial. La tangencial podemos o buscarla por la
fórmula de vector centrípeta, o irnos por el camino corto. ¿Se acuerdan que la velocidad tangencial era esto? Angular por radio. Que lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, la angular era 1,33, que lo sacamos antes, y el radio era 0,18. Llegar y calcular. Sale al tiro. ¿Para qué damos la tremenda vuelta por la centrípeta si tenemos una que nos sirva? Uy, estoy al revés. Ahí sí. Eso nos da entonces 0,23 metros partido por segundo. Entonces, ¿cuál es la clave de estos ejercicios, chiquillos? Más que el saberse las fórmulas y todo. Identificar los datos. Vamos a ver un cachito al anterior. Sabemos que el radio de giro es ese, que la fuerza es esa, y la masa porque son datos directos. Entonces, simplemente buscamos una expresión matemática entre las anteriores y las nuevas, que tenga todos los datos que tenemos, y ver si podemos despejar desde ahí la expresión que nos falta. Pero no podemos olvidar, chiquillos, que el objetivo de esta fuerza, que esta fuerza centrípeta, es aquella responsable de que el cuerpo gire. Y lo mismo nos pasaba en el ejemplo 1, que donde de datos indirectos pudimos ir sacando distintas cosas. Lo importante acá, chiquillos, es que ustedes sepan identificar datos. Es decir, si nos dicen que el radio de giro o que algo gira con tal radio o con ciertos metros de largo, es porque eso es su radio. Si nos dicen que tiene una cierta masa, esa es la masa del cuerpo en rotación. Fijarse también, obviamente, en las unidades de medida, si que están en las unidades correctas, y hacer las respectivas transformaciones. Así que, en la prueba, más que nada, voy a preguntarles, por ejemplo, que entiendan qué significa la fuerza centrípeta, hacia dónde apunta, qué consecuencias trae, y obviamente saber resolver estos ejercicios. Para ello, chiquillos, obviamente el lunes nos vamos a dedicar en el reforzamiento a hacer más ejercicios y aclarar algunos conceptos clave de aquí, para que no quede ninguna duda con respecto a estos conceptos. Así que, el lunes a las 11:50 nos encontramos para poder realizar esta ejercitación. Voy a subir esta guía de repaso para que puedan ir a trabajar. Dime. ¿Cuánto daba la B de la segunda que se me olvidó? De la segunda. La B de la segunda daba 0,23. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Entonces, el día lunes nos encontramos entonces, chiquillos, para hacer un repaso. Voy a hacer un pequeño mapa conceptual con conceptitos de todo lo que hemos visto, tanto de movimiento circunferencial como de las fuerzas que hemos visto ahora. Hay un mini formulario que también se los voy a dejar en la guía para que lo tengan. Obviamente pueden ocuparlo en la prueba. Ustedes saben que para eso a mí no me es problema. Ustedes saben que más que aprenderse las fórmulas, me importa que entiendan los conceptos y sepan qué significan. Y vamos a hacer unos ejercicios de la preprueba que les pueden ir sirviendo. Como yo sé que no tienen clases, así que por favor asistan. Los que estuvieron en la clase de reforzamiento de la prueba anterior se dieron cuenta cuán útil les puedo ser, cuántas pistas, por así decirlo, tuvieron de cómo va a ser la prueba, así que recomendado totalmente que se conecten ese día. Así que eso, chiquillos, no les quito más tiempo para que tengan unos 20 minutitos para descansar. Dime. Entonces la clase del lunes va igual. Sí, la clase de reforzamiento del lunes va igual, que va a ser para repaso para la prueba del día jueves. ¿Ya? Yo pretendo que el lunes en la mañana ya esté la guía vista para que le echen una mirada antes de la prueba y vayan viendo más o menos para dónde va la cosa. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Cualquier duda que tengan, se aclara el lunes, y cualquier duda que tengan estos días, pueden volver a ver el video y viendo los ejercicios y ir entendiendo más o menos, armándose un formulario también que les va a servir harto para ir repasando. Así que eso. ¿No hay más dudas? ¿José? No, profe, se levantó la mano sola, discúlpeme. No se preocupes. Ya, chiquillos, entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Nos encontramos el lunes. Recuerden el reforzamiento. De todas maneras, ahí en el Classroom lo voy a explicar de nuevo y les voy a mandar, obviamente, sus notas finales con todas las décimas en un ratito más. Así que eso. Pero ya más o menos saben cómo les fue y cualquier duda con las preguntas, pueden decírmelo. Y acuérdense los que tuvieron problemas con la carga de las primeras preguntas, que se les va a mandar un correo para recordarles la última oportunidad que van a tener. Así que eso, chiquillos, esperando que todas y todos estén muy bien. Nos encontramos el próximo lunes en la hora de reforzamiento, 10 para las 12. Que tengan muy buen fin de semana largo, descansen. Nos vemos, profe.
Chao, chao. Usted igual, profe. Chao, profe, Cuídese usted mucho. también. Chao, chiquillos, nos vemos.